Decía que los planificadores de largo plazo y de medio plazo tienen una estrecha relación también con los tipos de procesos, ¿cierto? Entonces, en general, de acuerdo al comportamiento del proceso en el uso de la CPU y el uso de los dispositivos entrada-salida, nosotros podemos identificar dos tipos de procesos de manera general, ¿cierto? Los procesos CPU bound, que básicamente hacen un uso intensivo de la CPU, o los procesos IO bound, los cuales hacen un uso intensivo de los dispositivos de entrada-salida. ¿Cómo así? ¿Cuál es un proceso tipo CPU bound? Un proceso en el cual el uso de la CPU es largo y eventualmente se pueden hacer algunos accesos a dispositivos de entrada-salida, pero nuevamente se hace un acceso de la CPU también largo. Este es el CPU bound. Mientras los procesos IO bound o con uso intensivo de los dispositivos de entrada-salida, básicamente lo que hacen es que utilizan la CPU por cortos periodos de tiempo e inmediatamente hacen acceso a dispositivos de entrada-salida. Entonces, la característica de este tipo de sistemas es que se mantienen más en espera de los dispositivos de entrada-salida que ejecutándose en la CPU, mientras que los procesos CPU bound se mantienen más ejecutándose en la CPU que a la espera de dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Es importante tener esa claridad pues, de estos dos tipos de procesos, y algunos sistemas pues, toman ventaja de conocimiento de estos tipos de procesos para caracterizar sus funciones, para, digamos, ajustar el desarrollo pues, de sus trabajos. Un caso típico, por ejemplo, de un proceso CPU bound es un proceso en el cual, por ejemplo, yo quiero copiar un archivo de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, digamos, si el archivo pesa 1 giga y lo quiero copiar del disco duro a la USB, ¿sí? Pues ese es un proceso típico IO bound en el cual no hay ningún procesamiento de la CPU, pues o un procesamiento muy mínimo de la CPU, y el sistema entonces básicamente lo que hace es constantemente estar haciendo requerimientos de entrada-salida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un proceso IO copio un archivo de un lugar a otro, entonces del disco duro a la USB, ¿qué es lo que va a hacer el proceso? Va a estar, entonces solicita acceso al disco duro, obtiene un pedacito de datos, solicita acceso a la USB, envía el pedacito de datos a la USB, nuevamente entonces solicita acceso al disco duro, y así sucesivamente se mantiene pues haciendo estas actividades. Luego el proceso CPU bound es un proceso totalmente contrario. Imaginemos por ejemplo un proceso el cual está haciendo una actividad matemática, digamos procesando una matriz muy grande, una matriz de 1 millón de elementos por 1 millón de elementos, y necesita hacerle, digamos, no sé, unas convoluciones, necesita hacer sobre esa matriz procesamientos pues matemáticos. Si esa matriz, por ejemplo, es una imagen, entonces necesita convertir esa imagen para, digamos, saber identificar dónde se encuentra eh, la cara de una persona, o algún tipo digamos, de trabajo de ese tipo. ¿Qué es lo que vemos en ese tipo de procesos? Finalmente, pues tenemos al inicio tenemos un acceso a un dispositivo de entrada-salida para cargar los datos, pero luego de que los datos estén cargados en memoria, pues lo que hace generalmente el sistema es básicamente procesamiento en la CPU intensivo, ¿sí? Mucho procesamiento para poder entonces lograr, digamos, esas actividades. Por ejemplo, en la imagen, entonces procesa la imagen, le hacen convoluciones, digamos, determina cada uno de los valores de la matriz, etcétera, etcétera. Eso puede tomar varios milisegundos o segundos pues, de procesamiento, donde está usted utilizando constantemente es la CPU. Luego, cuando termine ese procesamiento, pues puede utilizar el IO eventualmente para poder, digamos, reportar los resultados parciales, y nuevamente usa la CPU. También podría ser, por ejemplo, usted está tomando un video que está codificado, digamos, en cualquier, digamos, codec, y lo quiere codificar en otro, digamos, MP4 a MOV o lo que sea. Generalmente este tipo de procesos son intensivos, con uso intensivos de la CPU, entonces requieren que usted
cargue la información, y cuando la carga pues tiene que hacer uso de la CPU de manera extrema pues para poder entonces obtener el resultado. Entonces son dos procesos diferentes, ¿listo? Dos tipos de procesos diferentes con dos comportamientos diferentes. ¿Por qué es importante conocer si un proceso es CPU bound o IO bound? Básicamente eso tiene que ver con el long term scheduler. ¿Qué pasa si, por ejemplo, todos los procesos que yo lanzo a ejecutar en mi sistema son CPU bound? ¿Sí? Digamos que tengo muchos procesos en un sistema, voy a tener casi todos los procesos en CPU bound. Lo que va a pasar es que la mayoría de esos procesos van a quedarse aquí atrapados en la cola de listo, siempre van a estar listos para ejecutar, y va a haber una alta congestión en el uso de la CPU. La CPU va a tener un alto uso, mientras que los dispositivos de entrada-salida pues no tanto, porque digamos el uso de los dispositivos de entrada-salida va a ser muy eventual. Entonces aquí lo voy a utilizar mucho, pero aquí no lo voy a utilizar tanto. Estos son los procesos que van a ser básicamente CPU bound, con uso intensivo de la CPU. Básicamente la congestión va a estar en este punto. Los procesos, por ejemplo, IO bound, básicamente van a pasar rápidamente a la CPU, la van a utilizar muy poco la CPU e inmediatamente empiezan a congestionar los dispositivos de entrada-salida. Entonces voy a tener una alta congestión en los dispositivos de entrada-salida, mientras que probablemente la CPU va a estar libre la mayor parte del tiempo. Entonces son los procesos IO bound. ¿Sí? Si yo tuviese la capacidad de saber si un proceso es CPU bound, tiene un comportamiento CPU bound o IO bound, el long term scheduler entonces podría seleccionar de los procesos disponibles en ejecución una buena mezcla entre procesos con uso intensivo de la CPU y con uso intensivo de los dispositivos de entrada-salida, para que ambos, la CPU y los dispositivos de entrada-salida, tengan una utilización adecuada. Entonces, generalmente cuando hablamos del long term scheduler, hablamos de que es un scheduler, un planificador que podría tener la capacidad de controlar la utilización tanto de la CPU y de los dispositivos de entrada-salida, encontrando una buena mezcla entre procesos con uso intensivo de la CPU y con uso intensivo de los dispositivos de entrada-salida. ¿Listo? Acá volvemos a hablar acerca del cambio de contexto pues entre procesos. El cambio de contexto entre procesos pues básicamente se refiere nuevamente cuando ese proceso que se está ejecutando en una CPU, la CPU básicamente detiene la ejecución del proceso y cambia de proceso a ejecutar otro proceso diferente. Es la gráfica que habíamos visto al inicio, donde básicamente el proceso que sale debe guardar su estado actual o su contexto, y el proceso que entra vuelve y carga ese contexto a la CPU para que pueda ser ejecutado. Nuevamente ese contexto es lo que nosotros llamamos los registros, o digamos en general la información de la ejecución de ese proceso se almacena en el PCB, y ese cambio de contexto entre procesos pues nuevamente tenemos que decir es un sobrecosto, ¿cierto? Es un overhead, que es una palabra que vamos a ver mucho en el desarrollo de este libro, digamos un sobrecosto de la implementación de este mecanismo de virtualización de la CPU, en general de la abstracción del proceso, ¿cierto? Si la abstracción de proceso y la multiprogramación no existiese, pues el sobrecosto no existe, ¿cierto? O sea, si yo tengo un programa y lo cargo en una CPU y lo ejecuto hasta el final, pues el sobrecosto es cero, pero al tener varios programas que se pueden ejecutar en una CPU, el cambio de contexto entre procesos ocupa un tiempo de la CPU que está destinado pues a la gestión de los procesos mismos, ¿sí? Lo cual entonces es un sobrecosto, no está haciendo algo útil para el usuario, sino una actividad de control, y generalmente entonces se toma como un desperdicio, pues no un desperdicio, pero sí como un sobrecosto en general del uso de la CPU,
que decrementa en general el uso efectivo de la CPU para la ejecución de procesos, ¿cierto? Entonces la eficiencia puede bajar un poco respecto a el desarrollo. Generalmente ese sobrecosto se mide en tiempo, ¿sí? El tiempo que se demora el sistema en cargar ese estado del proceso que sale al PCB y guardar, perdón, el estado del proceso que sale en el PCB y cargar el estado del proceso que entra en la CPU y otorgarle el control. Eso es un tiempo, pues generalmente depende de la arquitectura. Hay arquitecturas pues que tienen algunas técnicas que permiten mejorar estos tiempos. Si ustedes quieren, por ejemplo, medir esos tiempos en su sistema, hay un paquete en Linux que se llama LM-Bench que permite ejecutar, digamos, una cantidad de benchmarks, ¿cierto? Digamos, de programas destinados a calcular o medir diferentes tiempos, no solo pues de este cambio de contexto, sino de varios temas adicionales, cuánto tiempo demora hacer un llamado al sistema, el acceso a la memoria, etcétera, etcétera, para caracterizar, digamos, el desempeño de su sistema. Generalmente esos valores están alrededor de micros o nanosegundos, pues, con respecto al desarrollo. El paquete se llama LM Bench, acá te lo estoy escribiendo, y básicamente lo puedes conseguir en sistemas Linux de manera inmediata, pues implementando básicamente con un comando de instalación. En sistemas, por ejemplo, basados en Debian sería install lmbench, algo como así, ¿cierto? Se puede instalar fácilmente, pues está dentro de los repositorios de los del sistema operativo Linux.